¿Qué hay? ¿Cómo andáis? Sé que este video lo debía haber hecho desde hace mucho, pero los últimos vídeos a Icebergs me han tomado tanto tiempo, y les ha ido tan bien que este no debería ser el especial 1000 suscriptores, sino el 2000, igual 1000 es un número más redondo y bonito. Otra razón por la que lo terminé retrasando tanto es porque en un inicio esto iba a ser un video de preguntas y respuesta, pero ya que nadie le parabola a la pestaña de comunidad del canal, preferí mejor hacerme las preguntas yo mismo, porque mis deseos de dejar constancia de este logro eran mayores que mi decepción al ver que nadie me había preguntado nada. Hasta hice una placa de papel como la placa de los 1000 suscriptores, por lo que decidí hacer un 50 cosas sobre mí, así que sin más que decir, demos comienzo con el video especial de los 1000 suscriptores. Para los que no lo sepan, mi nombre completo es Michael David Alfaro Díaz. Nací el 24 de noviembre del 2002, en Valencia, Venezuela, y tengo actualmente 22 años, y sí, soy Sagitario. Ya habrán notado que por la situación de mi país, actualmente ya no estoy en él, vivo en Colombia desde el 2018. Mi color favorito es el rojo, por lo que ya deben de saber cuál es mi Ranger favorito. Personalmente, no me considero ni introvertido ni extrovertido, sino una mezcla de ambas, porque me gusta quedarme en casa jugando videojuegos, viendo anime, y no me gustan las fiestas, pero sí me gusta el deporte como el fútbol, que es de extrovertidos. Nunca le digo no a un partido, además que me gusta conocer lugares nuevos, por lo que más que un lado, tengo dos, aunque supongo que todos somos introvertidos y extrovertidos, en mayor o menor medida. Creo que mi mayor virtud es mi determinación a nunca rendirme, hasta conseguir eso que quiero, y muestra de ello está este canal. Considero que mi mayor defecto, es que soy un puto flojo, algunas veces. Como ya deben saber por los vídeos que subo al canal, sabrán que me gusta tanto el anime como los videojuegos, y la edición de video, y decidí crear un canal en el que pudiera compartir todos esos gustos al mundo, aunque para muchos tener un canal que mezcla tanto anime como videojuegos, les debe parecer contraproducente, al mezclar dos fandoms que parecen ser muy diferentes. La verdad es que no me ha ido nada mal, aunque sé que es muy pronto para afirmar, sobre todo cuando no he creado mucho contenido sobre videojuegos. Lo bueno es que el formato de los Icebergs me permite mezclar ambos mundillos, aunque ambos grupos puedan parecer diferentes, son más parecidos de lo que muchos creen. Al menos yo conozco muchas personas que además de ver un anime, juegan un videojuego, y viceversa, por lo que son más parecidos de lo que creen. Mis géneros musicales preferidos son el rock, pop, rap y metal, y el trap, pero el dark trap, ese que suena agresivo, y me hace sentir activo, como las canciones de Ghosting y XXXTentacion, y como no, las canciones de los openings de anime, aunque esos vendrían a ser pop, o rock, ya que son canciones reales cantadas por artistas. No toco ningún instrumento, pero si pudiera, me compraría una guitarra eléctrica, y tomaría clases para aprender a usarla. Personalmente, no tengo un juego que me guste más que otros, porque literalmente juego muchos, pero sí tengo unos que me han llegado a gustar más, como la saga Battlefield, los Tomb Raiders, que me encantan, Dark Souls, y Final Fantasy, y otros que quiero jugar, pero por tener una tostadora de equipo no puedo, como PUBG, aunque jugaba el Lite en PC antes que lo cerraran. Me gustaría también jugar Warzone, y un MMO llamado Blood Desert. Ahí sí, hace como 2 meses estaba viciado jugando Overwatch, lo llegué a viciar por un año completo, y eso eran vicios por días enteros, y hasta llegué a ser diamante en el mismo, pero lo dejé porque me cansé que me banearan tantas veces la cuenta por tóxico, putos mancos. En cuanto a anime soy más variado, y quisquilloso a la vez, que en mis gustos en juegos, aunque de nombrar algunos nombraría los que más me han marcado, como a Naruto, y a Dragon Ball Z, y Bleach, venga los clásicos, y otros que me he visto y me han llegado a gustar un montón, como Digreman, El Gear, Code Geass, Made in Abyss, Solitaire, Mazinger Kaiser y GT Robo Armageddon, además de uno reciente llamado Kaiju número 8, en cuanto a seinens destaco a Berserk, Gans, y a Ergo Proxy, aunque últimamente me he interesado por Trinity Blood. Los shonen de los últimos años la verdad es que no me gustan, siento que se ha perdido el encanto de los shonen de antes, siendo los únicos dos que realmente quisiera ver, Jujutsu Kaisen, y My Hero Academy. No sufro de algo que me haga estornudar con frecuencia, más que si sufro de alergias crónicas, o sea, me la paso botando mocos como perra cada rato, sin razón alguna. Como dije, yo nunca le digo que no a los deportes, pero aunque no tenga amigos, no esté en un grupo para salir a jugar fútbol a cada rato, hago ejercicio en mi casa, para así mantenerme en forma con esas aplicaciones como ejercicio en casa. ¿Quién verga paga para hacer ejercicio?
Antes de dormir me pongo a ver algunos vídeos en YouTube, para después trabajar en los próximos vídeos de mi canal, para por último, hacer ejercicio y dormir. Hermanos como tal no tengo, verán, yo de cierta manera soy hijo único, porque cuando nací, mis padres se separaron, y formaron familias diferentes, mi madre tuvo otro hijo, y mi padre otro niño y niña, aunque en teoría son mis hermanos, la verdad no siento que lo sean, ya que me crié separado de ellos, y ni comparto nada con ellos, y me cuesta considerarlos hermanos. Respecto a mi vida social, pues la verdad es de que me vine de Venezuela a Colombia, mi vida social ha ido de mal a peor, tampoco es que en Venezuela tuviera muchos amigos, y una gran vida social, de hecho valía igual de verga que acá, pero si llegué a tener a esos amigos verdaderos, con los que al menos sabía que podía contar, amigos que tuve que los puedo contar con los dedos de una mano, pero igual yo soy de los que prefiere la calidad, antes que la cantidad, además, que ya voy para 10 años acá, y ni mergas, más allá de los típicos compañeros de instituto. La única mascota que tengo actualmente, es un gato que rescate de la calle, el cual estaba herido de la pata y apenas podía caminar, y se encariñó y se quedó en la casa, se llama Neko, sí ya sé, qué nombre más original, ya sabrán lo bueno que soy para los nombres, solo con ver el nombre de este canal. No coleccionó nada, aunque si tuviera la oportunidad, ya que el cartón al parecer es bastante costoso, coleccionaría cartas de Digimon, Pokémon, y Yu-Gi-Oh!, mayormente por el arte, no más. Personalmente, me gustaría viajar a Estados Unidos, a Pensilvania, o a Nueva York, y celebrar Halloween, aunque supongo que ya estoy viejo para eso, ya que siempre he querido celebrarlo desde pequeño, yendo de casa en casa pidiendo dulces y haciendo diversas bromas, como se le ve hacer a los chicos en las películas, además que me gusta el clima de esas ciudades. Hace mucho que no veo películas, siendo la película de Scott Pilgrim, la última que vi, por el iceberg, pero si destaco unas como Maze Runner, Los juegos del que tiene más hambre, y VHS, que me la veo todos los años, y otras, yo sí veo películas, pero no me acuerdo de algunas, porque no soy muy allegado con el séptimo arte, pero si tuviera que destacar un género por sobre otros, ese sería el de metraje encontrado, que me encanta, porque me hace sentir que lo que está pasando es real. Tengo algunos personajes ficticios con los cuales me identifico bastante, como con Kira y su sentido de la justicia, Simón y su inseguridad, y el cómo este la supera para seguir adelante sin Aniki, Koji y Ichigo, también son otros personajes con los que me identifico bastante, pero si tuviera que elegir a uno por sobre los demás, ese sería sin dudas Naruto, mayormente por todo lo que ha tenido que pasar, y por su determinación de jamás rendirse hasta convertirse en Hokage. Si pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, esa creo que sería la situación actual de mi país. Actualmente, estoy aprendiendo inglés por Duolingo, ahora que termine diseño gráfico, ando buscando un curso para aprender el idioma, pero solo encuentro ofertas de clases solo los sábados, hasta incluso en universidades, lo que me molesta, ya que yo pienso que no hay mejor forma de aprender un idioma que ver clases todos los días, que únicamente sabatinos. Soy una persona bastante puntual, tanto que yo era el primero en llegar a la institución en mi liceo, antes que incluso los dueños llegaran, y ahí estaba yo en la puerta de mi institución con el uniforme azul, en un lugar que era peligroso, pero que irónicamente nunca me pasó nada, ya cuando llegaba el director él mismo me metía adentro, y veía a los demás esperar afuera hasta que abrieran la puerta, en serio que no sé cómo sigo vivo. Soy más de ciudad que de campo, no puedo vivir sin internet. Soy de team frío, jódanse a los que les gusta freírse en el sol a 40 grados centígrados. No tengo una prenda de ropa ni marca favorita, de hecho odio las marcas que le ponen su logo a la ropa en grande, como si uno les hubiera vendido el alma, más que mi estilo, a la hora de vestir es algo como esto. Mi deporte favorito es el fútbol, aunque mi país valga verga en el mismo. Si tuviera que elegir 3 superhéroes favoritos, creo que esos serían, Iron Man, Spider-Man y Batman, además de que estos últimos dos, han tenido grandes videojuegos. El primer videojuego que jugué, fue el Super Mario Bros. Clásico, en una consola que parecía una PS1, pero chipeada y con un montón de juegos de fábrica, y el primer anime que aunque no estoy seguro, creo que fue Dragon Ball Z, o Naruto, no de hecho creo que fue Dragon Ball, ya que un tío es fanático al mismo y él me prestaba su CD, con capítulos del mismo, cuando tenía como 6 o 5 años, lol.
Un juego infravalorado que recomiendo sin dudas ese sería la saga Epic Battle de Fantasy, los recomiendo a ojos cerrados, si te gustan los RPG 2D, por turnos, además de ser juegos con un montón de referencias al mundo friki, y eso que era un juego Flash, pero actualmente los encuentras tanto en Steam como en la Play Store. Yo no he conocido a ningún famoso, pero si me pasó algo muy XD una vez, ya que yo había hecho un post en mi perfil de Facebook, criticando a la serie de la CQ, por allá del 2019, cuando en el mismo post de mi perfil, me había respondido el mismísimo actor de Monche, Harold Asuara, irónicamente dándome la razón de mi crítica, al menos eso es lo que me acuerdo de que decía su comentario, si puedo les paso captura, pero lo más seguro es que no pueda, porque al ser un post tan viejo, y al publicar tantas cosas desde entonces, lo más seguro es que no pueda encontrar la publicación donde está el comentario. Lesión grave no he tenido, pero de niño, cuando estaba lloviendo, fui a jugar con la lluvia, y me terminé resbalando por el piso de cerámica de mi casa, y terminé inconsciente como por casi una hora, hasta que un familiar me vio y me comenzó a agitar, pensando que estaba muerto. Fue algo raro, porque lo único que sentí fue que se me fue el equilibrio y resbalé, y después todo fue negro, hasta que abrí los ojos. Anime infravalorado para recomendar no tengo, porque son animes que creo en su momento tuvieron una gran fama, solo que han sido olvidados, además que no han tenido una adaptación fiel. Recomendaría bastante The Gray Man, el manga sigue en emisión, pero la historia avanza lento, pero sus primeros volúmenes, y su primer anime en serio que son una gozada, recomendado para los que busquen un shonen, además que desde el capítulo 50 del anime, la animación mejora un montón, y el relleno desaparece, siendo capítulos que te los pasas rápido, debido a que la obra adapta creo que el mejor arco que ha tenido el manga hasta ahora. Otra joya que puedo recomendar es Air. El manga llegó a su fin en el 2013, a pesar de ya tener una década de haber finalizado, tiene un dibujo y unas peleas muy buenos, tuvo una adaptación, pero la misma no fue ni fiel al manga, ni lo llegó a adaptar en su totalidad, además de tener una animación que envejeció mal, tuvo también unas 3 ovas, que adapta la pelea de Iki y Ringo, y la batalla contra el antiguo Leaping Forest. Son muy buenas teniendo una hermosa animación, muy recomendables. De hecho recomiendo empezar con las ovas y si te gustan, empezar con el manga. Lastimosamente esta es una obra muy olvidada, y no sé si la misma tenga una adaptación en el futuro. El tercero y último anime que recomiendo es reciente, y su manga sigue en emisión. Hablo de Made in Abyss, que aunque en su momento generó bastante impacto, y fue muy popular, últimamente ha sido olvidado debido a que el manga avanza muy lento. Su anime es muy fiel al manga, aunque con algunas censuras, porque es una obra bastante fuerte. No te dejes engañar por el dibujo infantil, y la estética amigable, que esta obra es un seinen con todas las de la ley, bastante recomendable y esperando la tercera temporada del anime. Si tuviera que describir mi paciencia del 1 al 10, la misma sería un 6 o 7, ya van 4 meses y nada que me llega el pin del AdSense, la puta madre. Las redes que más uso serían YouTube, que sería como un trabajo y al mismo tiempo ocio, porque así como creo contenido, lo consumo de otros creadores, después le sigue Facebook, y ya si tuviera que elegir una tercera sería Twitter, aunque mayormente mi tiempo se va solo en YouTube y Facebook. Desde que vine a Colombia he hecho varios amigos por internet, en su mayoría han sido mexicanos y argentinos, aunque últimamente me he hecho amigos de algunos peruanos. Mi animal preferido es el zorro, por también ser de mi color favorito. Yo solo he sufrido de parálisis del sueño una vez, aunque no sé si fue parálisis, o solo una pesadilla, porque la misma la sentí bastante real. Me acuerdo perfectamente despertar, y ver todo mi cuarto con una luz rojiza, y no poder moverme sintiéndome ahogado, para después despertar, y solo ver que todo fue un sueño, creo, una experiencia muy horrible que no se la deseo a nadie. Y hablando de sueños, cuando tenía como 8 o 10 años, y estaba en la secundaria, recuerdo que tuve un sueño con una compañera de clases. El sueño era en blanco y negro, y ella me estaba viendo fijamente. Al día siguiente me hice novio de esa chica, para nada, porque igualmente la relación solo duró una pendeja semana, igual éramos niños, pero lo que sí sigo recordando de eso, fue el sueño que tuve a modo de premonición. El único apodo que he tenido, me lo dieron en el liceo, a modo de bullying, debido a que tengo una cabeza algo grande, por lo que me apodaron cabeza de martillo. Si me convirtiera en meme el día de mañana, creo que sería, pendejo muere virgen. Si tuviera que elegir algo que la gente ama, pero yo odio con toda mi alma, ese sería TikTok, red social solo para descerebrados.
Los animes que ando viendo actualmente son Shin Mazinger Z, Raksepone, y Fairy Force, aunque este último me está costando verlo, porque lo siento aburrido, y no me está enganchando igual que lo hizo Solitaire, aunque estoy hablando muy apresuradamente, ya que solo me he visto 5 capítulos, tendré que seguir viéndolo a ver qué tal, y también me ando viendo los últimos 50 capítulos de Naruto Shippuden, que no me lo había visto al completo hasta ahora, porque siempre lo dejo en pausa, para después volver a verlo tiempo después, pero la verdad los últimos capítulos de la Guerra Shinobi, son una mierda. De videojuegos, bueno como dije hace 2 meses estaba enviciado con Overwatch, pero después de dejarlo el único juego multijugador que ando jugando es Battlefield 4, al cual ya le había echado bastantes horas antes, pero ya que no tengo otro multijugador para jugar, me toca echarle aún más horas, tengo el 1 también, pero no me corre por ya saben, tostadora gamer, igual lo tengo en mi biblioteca para cuando tenga un equipo mejor, ando también jugando Assassin's Creed 2, después de pasarme el 1, y también estoy jugando el Epic Battle de Fantasy V, y el Digimon Cyber Sleuth. Recientemente, estaba estudiando diseño gráfico, aunque ya lo terminé, y solo me faltan hacer las prácticas este año, la verdad estudiar diseño me ha servido, para darle un poco más de calidad a los vídeos, aunque son cosas aparte. Lo más bonito que recuerdo de mi infancia, probablemente sea no tener preocupaciones, y que la vida en sí era mucho más sencilla. De mi canal no sé si esperar mucho, ya que no sé hasta dónde iremos a llegar, supongo que dependerá del empeño que yo le meta a los futuros vídeos y el apoyo que los mismos reciban, aunque cabe aclarar que antes llegué a tener un canal donde subía vídeos tipo, yo no lo descargo porque ya lo tengo, canal que fue obviamente cerrado por YouTube, llegué a tener casi 3000 subs en él, actualmente con este canal ya estamos casi cerca de superarlo, y al menos estoy seguro de que con este no voy a amanecer un día con el canal clausurado por subir contenido ilegal. Sin duda, el peor anime que he visto se llama Solitaire Not, al menos por ahora. La persona quien me inspiró a ser youtuber, fue irónicamente el mejor amigo que he tenido, quien me contó que él antes tenía un canal de AMVs, el cual logró monetizarlo, por allá del 2012, él logró ganar dinero creando contenido de animes y videojuegos, y eso me inspiró a mí a empeñarme a ser creador también, porque no hay nada mejor que ganar dinero haciendo lo que te gusta, irónicamente este chico también cambiaría mi percepción de los youtubers, porque antes de esto tenía una percepción bien errónea de los mismos, tal vez en el canal hablemos más del próximamente, si veo interés en el mismo. Ahora, para terminar con el video, respondamos a la única persona que me dejó una pregunta en la pestaña de comunidad. Sobre si tuve un canal antes de este, es obvio, de hecho ya lo mencioné en las cosas anteriores, el cual tuve casi 3000 suscriptores, pero fue dado de baja por YouTube, sigo teniendo acceso al correo del mismo, además que registré el canal en Social Blade, así que aún puedo ver las estadísticas y los suscriptores del mismo, cabe mencionar que también antes de ese tuve otro que fue el primero, y en el que subí mi primer video editado, que fue una MV de Ichigo contra Byakuya, el cual la TV Tokio me tumbó por copyright, lol. Antes que comenzara con los icebergs, y subiera el video de curiosidades de Pokémon XY, tenía un montón de videos gameplays de juegos como Dissidia, y Yu-Gi-Oh!, además de Shadowverse, que ojo no borre, sino que los tengo en privado, ya que no me gusta borrar vídeos, solo los privaticé, porque son vídeos que ya no van con la temática actual del canal. Bueno, ¿qué les ha parecido el especial? ¿Hay algo que tengamos en común, o que te haya gustado de mí? Me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios, también si hay alguna pregunta que quieras hacerme, bueno para eso tendrán que esperar al especial de los 10.000 suscriptores, que no sé cuándo lleguemos, pero para que no te lo pierdas, pendiente a cuántos suscriptores tengo, y al apartado de la comunidad del canal, que supongo que cuando lleguemos a eso podré hacer una publicación y que no me dejen en blanco, la respuesta de cuándo llegaremos a los 10.000 sus, pues la verdad no lo sé, en el canal espero al menos llegar a los 5000, antes que termine el año, si llegamos a los 10.000 antes de año nuevo, ya eso sería un logro más que extraordinario, aunque lo más probable es que lo alcancemos para el próximo año, aunque quién sabe, este año se vienen vídeos interesantes, y si tengo apoyo de ustedes puede que lo logremos. Con esto damos finalizados al especial, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí hacer este video, recuerda dejarme un like y suscribirte, si eres nuevo por aquí, por acá estuvo el Caballero Negro, y hasta el próximo video.